Para mí era un sujeto muy interesante para estudiar. Estudié los últimos 100 años de historia de México. Amy, tu historia con México ya empieza cuando estabas en tu país, Inglaterra. Claro que porque empezaste como una tesis sobre la historia de México en los últimos 100 años. Sí, yo no conocí México, entonces en esta época necesitaba escoger un sujeto para estudiar para mi dissertation, como decimos en inglés, en la Universidad de Newcastle. Justo por eso, porque era algo nuevo para mí. Pienso que es muy interesante. México y los Estados Unidos son vecinos, pero dos lugares muy diferentes. Para mí era un sujeto muy interesante para estudiar. Estudié los últimos 100 años de historia de México. Cuando terminé la universidad con 20 años, mi papá quería regalarme un viaje. Entonces, junto con una amiga mía, decidimos ir a México. Ok. ¿Y a dónde llegaste primero? Como todos, Cancún. Pero Cancún hace 20 años era un poco diferente que Cancún ahorita, mucho más pequeño. Ahorita pues ya vivo en la Ciudad de México y es muy diferente. Cada vez que regreso hay más tráfico, más problemas. Playa del Carmen en esta época era un pueblito con 3 bares, un hotel, casi nada. La gente muy amable. Entonces llegamos en vacaciones y pasamos 2 semanas súper padres. Mucha fiesta, también conocemos a Chichén Itzá, hacemos muchos amigos. Para el primer vez en mi vida fui en un yate. Era un mundo completamente diferente para mí porque yo soy de un pueblo muy industrial en Inglaterra, en el nordeste de Inglaterra. ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo no vas a conocer, se llama Billingham. Pero creo que la ciudad más cerca que la gente van a conocer es Newcastle y ahí fui a estudiar. Entonces, en el fin del viaje, yo y mi amiga Sophie decidimos a regresar porque estamos muy jóvenes todavía, tenemos tiempo en las otras personas antes de escoger una carrera como real. Entonces regresamos, yo fui a mi graduación y en el septiembre de 2005 regresamos a Cancún para 3 meses nada más. Contactamos unos contactos en el club, se llama Daddio en esta época. Okay. Trabajamos para este club durante el día, visitando los hoteles, hablando con los turistas para traerlos al club en la noche. Ese era mi primer trabajo. Era 6,000 pesos por mes. Ganaba 6,000 pesos por mes. 6,000 pesos. Comemos la misma sándwich cada día porque como pues estudiantes con préstamos pues, no tenemos dinero. Dicen estudiambre, ¿no? Entonces sí, decidimos 3 meses, pero después un mes nos tocó huracán Wilma. Hola, madre, sí estuvo fuerte ¿no? El más fuerte de la historia. Hola. Ajá. ¿En Inglaterra a poco no hay no huracanes? No hay. Nada. Entonces, todos diciendo, no, necesitas protegerse, el huracán está en camino, parece como va a ser un categoría 5. Y nuestro plan era para ir al club y quedarse un poco más tiempo que normal. Obviamente no va a estar abierto durante un huracán de categoría 5. Entonces, en el último minuto conseguimos un pizza de Domino's, un botella de vino y unas baterías. No puedo inventarlo. Mi amiga gastó las baterías durante la tormenta mirando Armageddon, un DVD player portable. Es que ya se dan cuenta que estamos hablando de hace 20 años. 20 años, sí. Todavía no había iPhone, ¿verdad? Salió en el 2006. No. Creo. En Nokia creo que todavía. En Nokia, así con Snake, ¿no? Sí, alguien nos dio un radio, pero ni hablamos ni una palabra de español. Yeah. Después 2 semanas sin luz, sin agua, sin comida. Por chance, conocemos a alguien de Inglaterra en la calle. Nos comentan que había un vuelo de rescate para las inglesas que quedan en el área. Regresamos a Inglaterra y yo quedando con el pensamiento que solo quedamos un mes y yo quería quedar 3 meses. Y regresamos en el primer vuelo en diciembre. Okay.
todos preguntando, ¿pero qué haces aquí? No hay turistas, no hay trabajo. Yo no, hay algo que tengo este pensamiento que necesito quedar un poquito más tiempo. Y ese es como empezó mi historia en México. Y también mi amiga Sophie todavía vive en Cancún también. Hoy en día ya tienes doble nacionalidad, o sea, Sí, ya claro. eres ciudadana mexicana, Sí. hablas español con fluidez. ¿Cómo te adaptaste en todo este tiempo, pues? Creciendo en mi vida adulto en Cancún, era muy interesante porque en esta época no había mucha gente. La gente estaba muy feliz a tenerlos ahí porque necesitaban gente para hablar con los turistas. Desarrollamos un grupo de amigos muy fuertes, todavía tenemos muy buenas amistades. Y en este tiempo era el boom de tiempo compartido. O clubes vacacionales. Sí, me acuerdo. Sí. Conocí a algunas personas que vendían eso y pues, siempre eran los que más gastaban en las pedas. Pues empezamos en eso cuando regresamos a Cancún. Okay. Nuestra primera semana de entrenamiento en este trabajo era una semana antes del huracán. Y nuestro primer trabajo para el hotel era para llevar los huéspedes del hotel a la casa de seguridad, si quieres. Era una escuela en camino a Mérida. Y regresamos a la zona de peligro. Sí, Cancún era muy, muy buen lugar, muy divertido, un buen lugar para crecer en el trabajo. Después, 2 años en ventas, estaba en cargo de mi propia sala de ventas. Y en esta época me da cuenta que soy buena en las ventas. Vendiendo. Sí, porque antes ni quería decir a mis padres qué estaba haciendo. Porque yo como no soy académico, no voy a vender cosas, no quería decir lo que estaba haciendo. Claro. Pero en fin, pues esa es una carrera que si tratas ventas como una carrera puede ser muy exitoso y crecer mucho. No, hombre, sí, se puede. Yo creo que se puede hacer buen dinero, ¿no? En ventas. Y incluso también yo conozco gente también en ventas que pues no necesitas ni siquiera un título universitario, ¿verdad? O sea, yo también he estudiado, pero yo a veces pienso, ay, si hubiera hecho ciertas cosas, pues me ahorro la maestría. Pues estoy de acuerdo y no. Porque no necesitas un título en ventas, pero necesitas tratarlo como una carrera. Claro. Hay gente que va bien y gastan todo su dinero en pendejadas, ¿no? Claro. Y en fin, no inviertan, no hacen otras cosas, porque en tiempo compartido no tienes salario, nada. Es todo así. 100% comisiones. Oh. Ajá. Entonces, yo creo que necesitas tener respeto para la profesión. Claro. Y necesitas crecer y aprender siempre. Y la gente que no hace eso no tiene un largo carrera. Yeah. O siempre están luchando para algo, ¿no? Claro. Quiero saber, o sea, de tantas veces como parece tu historia en el comienzo parece un poco como ping pong, ¿no? O sea, llegas a México, llega un huracán, te regresas y tum. Pero ¿qué fue como que te atrajo cada vez de nuevo? Pues cuando regresamos después del huracán, de ahí no regresó a vivir en otro lugar. Ya. Yeah. Entonces, en diciembre de 2005 ya conseguimos nuestra residencia temporal para empezar. Empezamos a trabajar y de ahí sentí en casa. ¿Qué te hizo sentir en casa? Pues ya estoy pensando hace 20 años. La gente, de verdad, la gente sentía muy cómodo. En la escuela antes yo era muy, muy nerd. Yo no tenía muchos amigos. Yeah. Yo era muy introvert. Ok, introvertida. Ajá, tímida. Exactamente. Entonces yo creo que en México me ayuda a ser otro tipo de persona para desarrollar mi personalidad un poquito más. Especialmente cuando no hablas el idioma, necesitas expresarse en una manera diferente. Y para aprender otro idioma, pues todavía no soy perfecta, ¿no? Pero
no puedes tener como miedo a cometer errores, porque va a pasar. Y creo que esta me ayuda mucho como persona a crecer y confiar un poquito más en mis habilidades y abrir un poquito más, hablar más de mis ideas. Y muchos más años más tarde, abrí mis propias empresas también. Okay. Hoy en día, pues, se podría decir, eres emprendedora o empresaria incluso. Sí. Okay. Sí. Mi primera empresa abrí con 29 años. Okay. En Cancún. Sí. ¿Y cómo era eso para ti, emprender en un entorno cultural completamente diferente a tu entorno original, pues, ¿no? Muy, muy difícil. De hecho, yo salí del mundo de tiempo compartido. Ajá. Porque sin como miedo de Dios, dicen, ¿no? Ajá. Necesitas ser exitoso, no hay otra opción. Claro. Porque no tienes un salario, no tienes un trabajo, todo depende de ti. Y obviamente en un idioma que no es tu primero. Entonces, fue difícil, pero también en lo mismo tiempo yo creo que para abrir una empresa sin estudiar negocios, gasté dinero en errores, seguro. Pero creo que gasté lo mismo dinero que un curso en negocios. Claro. Pero aprendiendo de mi misma manera. Claro. Como más lecciones de la vida, no solo en un classroom, ¿no? ¿Qué fueron como las lecciones que tal vez dijiste, ok, eso solo aprendí aquí en México, eso tal vez no me habría pasado en Inglaterra? A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo aprendí por la mala acá un dicho. O sea, cuando eso cuento esa historia a mis amigos mexicanos, dicen, güey, o sea, obviamente estabas bien, güey, ¿por qué hiciste esto? Y una vez le pagamos un servicio a un prestador de servicio y le pagamos todo de antemano. ¡Pum! Como, ya ni sé cuántos eran como 50,000 pesos. Y nos tenía que como rendir esos servicios durante medio año, un año. Y bueno, no obviamente, o sea, para mí era ok, pues le pagas, muestro yo mi compromiso con él y después él me va a cumplir. ¿Sabes? Y todos mis amigos mexicanos, güey, estás bien pendejo, güey. Y dicen, músico pagado, ¿conoces esa? Músico pagado toca mal son. Es decir, después puedes tal vez pagar un pequeño anticipo, pero la gran cantidad ya después de que ya recibiste el trabajo, ya le revisaste, o tal vez le pediste incluso una revisión, oye, mejórame esto. Pero yo no sabía eso. Una gran lección, era muy, muy parecido. Mi primer empresa era una empresa de aromas, pero aromas industriales. Okay. Yo estaba desarrollando un olor cuando entras a un lobby de un hotel o un negocio o un gimnasio y huele de algo distinto, ¿no? Entonces, esta empresa necesitaba ir y tocar puertas con el ama de llaves, con mi maleta, con mis aromas. Necesito ser muy humilde porque de ser directora de ventas, con mi room service, con mi estacionamiento privado y todo eso, no. Necesitaba regresar a ser otro vendedor, tratando de entrar por cualquier puerta que puede. Y, en fin, cuando dicen que sí o que íbamos a probarlo, era muy raro porque para mí necesitas pagar el servicio y luego das el servicio. Aquí no. Das el servicio y necesitas esperar, rogar que alguien va a pagar esta factura. Y pasó que con los hoteles más grandes, es muy triste porque creo que hay muchas empresas que mueren por este problema, que esperan 30 días, 60 días, 90 días para pagar la factura. Sí. Y era muy, muy difícil para invertir más dinero. Claro.
y conseguir más clientes mientras dar servicio, mientras pagar la nómina. Yeah. Y la otra cosa que yo trato a no involucrarme era el tema de mordidas. Okay. Es un parte de negocio aquí que yo no estoy de acuerdo y yo nunca quería manejar mi negocio así. Por ejemplo, si un gerente del hotel dice que sí, voy a contratar el servicio, pero me pagas un porcentaje abajo de la mesa, ¿no? Y yo nunca quería manejar mi negocio así. Y lamentablemente en muchas empresas sí trabajan de esta forma. Okay.